Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 14 al 16. Y como siempre, hermanos, vamos a pedirle primeramente al Señor que limpie mis labios, que pase carbones encendidos por ellos, para que me guarde de hablarles en mi emoción y en mi carne, que sea Él con mi boca, que yo le sea a Él por boca, para que esta palabra que nos regala hoy el Señor llegue a tu vida y a mi vida transparente, pura y perfecta, como solo Él lo puede hacer a través de su santa presencia. Que nos regale ese espíritu de entendimiento, de conocimiento, de discernimiento para comprender su palabra, para que nos edifique y poder edificar a otros que también tengan hambre y sed de la palabra como tú y yo. Amén. Entonces vamos a compartir la palabra hoy, libro de Mateo, hermanos, capítulo 5, versículo 14 al 16, y vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, bajo la bendición de ese verbo hecho carne, Yeshua Hamasías, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición del Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto, las llamas eternas, ese fuego consumidor. Amén. La gloria sea para el hermano. Se enseña la palabra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo del 14 al 16. Amén. Enseña la palabra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tremenda palabra de poder este versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Hermanos, es una palabra tremenda, una palabra de poder. El Señor está diciendo a tu vida y a mi vida, regalándonos algo precioso, que somos la luz del mundo, como representantes de Cristo en esta tierra. Acuérdense que el Señor dio a su siervo Jesús por luz de las naciones, y el Señor en su palabra fue tajante cuando dijo que entre tanto Él estuviera en este mundo, Él sería la luz del mundo. Pero el Señor dejó a unos representantes, a ti y a mí, como esos siervos escogidos, que hoy pertenecemos a su redil. Hoy lo tenemos a Él por nuestro Señor, y como siervos somos representantes suyos en esta tierra, y también entramos a formar parte de ese plan de salvación, que es ir y llevar su palabra hasta lo postrero de la tierra, como Él lo había pedido a su siervo, para que nadie se justifique de que no haya conocido a ese Cristo vivo, porque nuestro Señor Jehová, Dios Todopoderoso, ha dado ese nombre, el de nuestro Señor Jesucristo, ese solo nombre. Sí, es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, predicamos el Evangelio de ese Cristo vivo, llevando las buenas nuevas de salvación, para que toda criatura conozca al Señor, porque es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la palabra es tajante cuando dice que sobre ese nombre, o en ese nombre, se doblará toda rodilla, en lo alto, aquí en esta tierra, aún en lo profundo de la tierra. Sí, se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Él es el Señor. Amén, la gloria sea para Él. Entonces, hermanos, es un privilegio el que tú y yo hayamos entrado a formar parte de ese pueblo escogido del Señor, disfrutar de esa bendición, y hay que pues mantener esa bendición que el Señor nos ha regalado. El Señor nos ha reconciliado con Él, nos ha entregado de nuevo esa amistad, el poder disfrutar de esa amistad con el Señor, y nos ha entregado una redención que es la vida eterna, y hay que echar mano de ese galardón, hermanos. Hay que mantenernos
santos, hay que mantener una santidad para honrar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ese que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Entonces vamos a desarrollar la palabra. El Señor nos está diciendo que somos luz, pero vamos a hoy a conocer más acerca de ese Dios vivo que es la luz del mundo y cómo en el libro de Juan, ¿sí? Juan comienza declarando que ese verbo, ¿sí?, fue hecho carne, vino en sangre y carne a esta tierra para comenzar ese plan de salvación, para ponerlo por obra. Amén. Vamos al libro de Juan, vamos al capítulo 1, donde la palabra es tajante. Juan dice que ese verbo se hizo carne. Vamos a leer el capítulo de Juan, el capítulo 1 de Juan, y lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Amén. Enseña la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando le dimos desarrollo a esta palabra del verbo, sabemos que el verbo es la palabra y nuestro Señor Jesús es la palabra de Jehová. Amén. La gloria sea para Él. Este era en el principio con Dios. La palabra era con Él desde el principio y por su palabra fue creado todo cuanto existe. La gloria sea para Él. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Tremenda palabra. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Tremenda palabra, Señor. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y ahí es donde entramos tú y yo, a partir de esa situación, a disfrutar de esa bendición de haber sido escogidos, porque el Señor dijo tajantemente que Él pondría celoso a su pueblo con alguien que no es pueblo, que no era su pueblo, y el Señor tuvo misericordia de los gentiles, y tú y yo entramos a recibir esa bendición de que nos aceptara el Señor en su redil, siendo gentiles, es decir, no siendo israelitas de nacimiento. La gloria sea para Él. Pero tremendo este versículo 12 del capítulo 1, porque enseña la palabra: mas a todos los que le recibieron como tú y yo, mas a todos los que le recibieron como tú y yo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es tremendo, hermanos, porque es una palabra de bendición, es una palabra tremenda. Y en el capítulo 3, dice la palabra algo tremendo, porque el Señor envió a su unigénito por amor de sus obras, porque dice la palabra acá en el capítulo 3 de Juan. Vamos a leerlo, el versículo 16 al 21. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La bendición es creer en ese Cristo vivo. Dice la palabra: porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo. No lo envió al mundo, a su Hijo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, fuera salvo por Él. El que en Él cree
no es condenado, hermanos. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, hermanos, ahí viene lo tremendo. La luz vino a este mundo y los hombres amaron más a las tinieblas, sí, que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y es donde se diferencian los hijos de la desobediencia y los hijos de la luz, esos que han creído en ese Cristo vivo, porque la palabra es tajante cuando dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Acuérdense que la palabra es tajante en este libro de Juan capítulo 2 versículo 25, dice a tu vida y a mi vida, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor conoce quién eres tú, el Señor conoce a cabalidad quién soy yo y no necesita que nadie nos presente delante de Él, porque Él conoce que somos tú y que somos yo y que es lo que hay en nuestro corazón. Él es quien escudriña nuestra mente, Él es quien pesa nuestro corazón. Entonces, hermanos, los que obran en maldad no quieren reconocer a esa luz viva, ¿sí? Para que sus obras no sean reprendidas, han preferido más las tinieblas que a la luz. Y eso es tremendo, hermanos, es tremendo, porque acuérdense que ustedes y yo también vivíamos en tinieblas. Hay que darle toda la gloria al Señor, que en su infinita misericordia nos permitió acercarnos a Él, nos permitió llegar a sus pies, y es una palabra tremenda de bendición. Entonces, así nos tiene el maluco presos. Los tenía presos, hermanos. Dios guarde tu vida y mi vida. En el capítulo 8 de Juan, en el versículo 12, dice algo tremendo. La palabra, el Señor Jesús dice a tu vida y a mi vida. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue a Jesús, como tú y yo que estamos tratando de seguir a ese Cristo vivo, vivir conforme a su perfecta voluntad, ¿sí? Hacer lo que a Él le agrada, tratar de ser obediente, mostrar frutos de un verdadero arrepentimiento. Ya no vivimos en tinieblas, sino que nos resplandece, ¿sí?, la luz de la vida. Y es tremendo lo que sigue diciendo acá en el capítulo 9, versículo 5, dice la palabra: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, hermanos. Entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, soy luz del mundo. Pero el Señor partió allá a la diestra del Padre y te dejó a ti y a mí como representante. Entonces somos luz de Cristo. Somos luz de Cristo, hermanos. Nosotros no alumbramos con luz propia. Nosotros no poseemos luz propia. Nosotros somos como la luna. Es un astro que no tiene luz propia, que brilla por la luz del sol, que refleja la luz del sol. Y usted ve a ese astro en las noches lleno de una iluminación tremenda, pero no es su propia luz. Refleja la luz gloriosa del sol. Así somos tú y yo. Nosotros no tenemos luz propia. Nosotros no somos la luz del mundo porque irradiemos luz propia, porque sea nuestra luz la que irradiamos. Nosotros somos la luz del mundo, hermanos, porque somos como la luna que reflejamos la luz de Cristo. Y cuando en ti y en mí al Señor le place hacer resplandecer su rostro, en ti y en mí es la luz, es el rostro de Cristo el que se ilumina. Caso dado Moisés, cuando Moisés llegaba ya al encuentro con el Señor, cuando salía de ese tabernáculo, cuando salía de la presencia, de haber estado en la presencia del Señor, enseña la palabra que su rostro resplandecía y que Moisés cubría pues su rostro para que los israelitas no pusieran su mirada en el resplandecer de su rostro. Pero no era luz
de Moisés. No era una luz que Moisés tenía, no era una luz propia, era la luz de Jehová quien resplandecía en el rostro de Moisés. Como el Señor hace resplandecer tu rostro y mi rostro con su luz poderosa, porque Él es la luz del mundo. De este varón, de Jesús, ese que llena tu cuerpo y mi cuerpo de luz, ese que nos hace resplandecer, dio testimonio el profeta Isaías, hermanos, es algo tremendo. Vamos a Isaías en el capítulo 42, del versículo 1 al versículo 7. Jehová permitió que Isaías profetizara de su siervo. Vamos a leer: el siervo de Jehová enseña la palabra. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. En el libro de, este mismo libro de Isaías, en el capítulo 11, si no estoy mal, da las especificaciones del espíritu que el Señor Jehová iba a depositar en ese Cristo vivo de la gloria. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. La gloria sea para él. Amén. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. La gloria sea para el Señor. Esto todo lo hace el poder de Jehová. Dice el Señor: he puesto sobre él mi espíritu. Ya les mostré qué clase de espíritu es el espíritu de Jehová que iba a depositar en ese Cristo vivo. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a todo el que anda por ella. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Aquí viene lo tremendo: te pondré por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, decía Jehová de los ejércitos. Sigue profetizando Isaías en el capítulo 49, también lo vamos a leer del versículo 1 al 7. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. ¿Sí? También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. La gloria sea para él. La gloria sea para él. Y si vamos al libro de Mateos, capítulo 12, versículo 15, comenzamos a ver el cumplimiento de estas profecías en nuestro Señor Jesucristo. Mateo 12, la gloria sea para él. Vamos al versículo como del 15 al 21, enseña la palabra. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no se apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Este es el cumplimiento, y esto lo declaró el mismo Jesucristo, como también en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que lo hemos nombrado mucho. Dice: el Señor me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Amén. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y el Señor le decía algo tremendo en esas dos profecías, en la de Isaías 42 y en la de Isaías 49. Le decía: te di por luz de las naciones, por luz de las naciones. Y esa luz vino a este mundo, a la luz de Cristo vino a este mundo, hermanos. Pero a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y tú y yo entramos a disfrutar de esa luz, que es una luz perpetua, tremenda de poder. Y la gloria sea para ese Cristo vivo, por ese sacrificio, ese Hijo unigénito de Dios, se ofreció en sacrificio por ti y por mí. Nos regaló un perdón inmerecido, nos reconcilió con Él, restauró nuestra amistad y nos otorgó una redención. La gloria sea para Él. Hermanos, me gusta cuando el Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 1, comienza enseñando la palabra a tu vida y a mi vida, que la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. La gloria sea para el Señor. Y así, hermanos, era nuestra vida antes de que la luz de Cristo nos alumbrase. ¿Sí? Vamos a leerla para no hablarles en mi emoción y en mi carne. El libro de Génesis, vamos a leer capítulo del 1 al 4. Enseña la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. Pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es algo tremendo, hermanos. Eso acontece a tu vida y a mi vida. Llevábamos una vida desordenada y vacía. No teníamos nada en este corazón, no estábamos llenos de la presencia. Acuérdense que hoy es día para la honra, gloria, alabanza de su santo nombre. Hermanos, somos templo del Espíritu Santo y estamos llenos de su presencia. Si es que en verdad estamos, sí, llenos de su presencia, si somos esos verdaderos siervos que estamos viviendo en santidad para honrar su nombre, la gloria sea para Él. Entonces vivíamos una vida desordenada y vacía hasta que Cristo permitió que su luz alumbrara tu vida y mi vida. Y es algo
precioso, porque Cristo, hermanos, nos dio luz y lo he nombrado muchas veces, pero este libro de Efesios en su capítulo 2 es algo tremendo, porque nos muestra que cuando estábamos allá en esa vida desordenada y vacía, quien realmente operaba en nosotros es el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de la desobediencia. Pero una vez que nos dispusimos o clamamos a ese Dios vivo para pedirle al Dios que tuviera misericordia de ti y en mí, nos llenara de su luz, entonces comenzó a operar en ti y en mí el Espíritu de Jehová. La gloria sea para el libro de Efesios capítulo 2, vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 5, y enseña la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que no éramos esos hijos amados de nuestro Señor Jesús, no éramos esos siervos en los cuales encontraba contentamiento. Éramos parte de los hijos de la desobediencia, porque vivíamos para satisfacer los deseos de la carne y nuestros propios pensamientos, nuestras concupiscencias, las concupiscencias de los ojos, las concupiscencias de la carne, la vanagloria de la vida, hermanos, y hay que darle la gloria al Señor cada día, porque nos resplandeció la luz de Cristo en nuestros corazones, como lo enseña Pablo. Pablo le decía a los corintios, y el Señor trae esa palabra a tu vida y a mi vida en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, vamos a leer el versículo 6, dice algo tremendo: porque Dios, sí, este Dios vivo, Jesús de Nazaret, o Jehová, pues, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ahí como les mostré en el libro de Génesis, cuando el Señor pidió que se hizo la luz y la luz fue hecha, y vio el Señor que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y dice la palabra en este 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, la gloria sea para Él, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para Él. Es ese omnipotente, ese omnisciente, ese omnipresente fue el que resplandeció en tu corazón y en mi corazón, y entonces podemos decir, sí, con confianza, con seguridad, que somos pueblo de Dios, que somos pueblos del Dios vivo, de ese Cristo, como nos lo enseña Pedro en su primera carta, primera de Pedro, sé que es capítulo 2, vamos a leer el versículo 9 y 10, hermanos. Ahora tú y yo, después de que el Señor nos ha reconciliado con Él, de que nos ha traído a Él, de que nos ha permitido formar parte de ese redil, ahora que somos ovejas de su prado, enseña la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, ¿sí? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirables. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, que nos sacó de esa vida desordenada y vacía a su luz perpetua, sí, para que lo alabemos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de ese Cristo vivo por su sangre, porque a través de esa sangre preciosa de poder anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavó
todas nuestras iniquidades en esa cruz del Calvario y por su llaga fuimos sanados y curados. Somos más que vencedores en Cristo para la honra, gloria y alabanza de su nombre. Entonces podemos decir con confianza, hermanos, que nosotros somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por esa obra redentora, pero también que hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener claros, que hemos sido creados en Cristo Jesús, porque dice: todas las cosas viejas pasaron, todas son nuevas, todas son hechas nuevas en Cristo. ¿Pero para qué? Como enseña Efesios, para buenas obras, para buenas obras. Entonces vamos al libro de Efesios nuevamente y vamos al capítulo 2, vamos a leer del 8 al 10, porque dice la palabra tu vida, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte, nadie presuma de que lo ha hecho en sus fuerzas. Es por el amor de Dios, por el amor de ese Cristo vivo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. Entonces hemos visto cómo la palabra en el libro de Mateo dice a tu vida y a mi vida que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El Señor Jesús dijo allá en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 5, que entre tanto Él estaba en este mundo, Él sería la luz del mundo, pero ahora nos ha encomendado esa misión a ti y a mí como representantes de Cristo en esta tierra, ¿sí? Como cristianos que nos hacemos llamar, pues necesitamos que resplandezca su luz, que le permitamos a Cristo que su luz resplandezca en ti y en mí. La gloria sea para Él. No nos podemos esconder, hermanos, no nos podemos esconder, porque como enseña la palabra, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, es difícilmente. Entonces nosotros, si somos hijos de Cristo, debemos mantener ese buen testimonio, porque todos tendrán su mirada depositada en ti y en mí, y debemos mostrar de qué calidad, ¿sí?, es nuestra conversión, ¿sí?, de qué calidad es nuestro servicio, de qué calidad es nuestra fe, de qué calidad son nuestras obras. La gloria sea para Él. Dice la palabra, sigue diciendo en el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud pues era una medida, era una unidad de medida. Dice que estaba en un promedio entre 8.7 y 9 litros, ¿sí? Pero era como una copa de madera, un vaso grande de madera o un cajón. Ahí vertían esa cantidad y la utilizaban como unidad de medida. Pero lo que está diciendo el Señor es que nadie enciende una luz y le coloca este recipiente encima para taparlo, ¿cierto? Nadie enciende una luz para esconderla. Pongamos, para que me entienda, nadie coloca, estás dentro de tu cuarto y tú no enciendes tu luz, ¿sí?, una vela, y la colocas debajo de la cama, tú la colocas en alto para que ilumine todo el recinto. Así es la luz de Cristo. El Señor, ¿sí?, trajo esa luz al mundo y la puso y la enalteció para que iluminara a toda criatura. Así debemos ser tú y yo. Así debemos ser tú y yo, que nuestra luz alumbre en medio de las tinieblas. Y es por eso que la palabra hoy está enseñando a tu vida y a mi vida, que a nosotros como siervos de Cristo, si es que verdaderamente somos siervos de Cristo, como luz de Cristo, nos queda tajantemente prohibido esconder la fe, hermanos. Esconder la fe, esconder los dones, esconder los talentos. De ahí como el Señor le decía la profecía, la parábola del mayordomo infiel, porque el Señor ha entregado dones y talentos para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ellos, no para que los escondamos, no para que neguemos la fe,
¿sí? En todo momento debemos ser los mismos, transparentes para el Señor, no en ciertas circunstancias, no en ciertos lugares, no solamente en la congregación, no solamente dentro de la iglesia, no solamente con los hermanos en la fe, es con todo el mundo, que a donde quiera que nosotros lleguemos, mostremos que somos siervos de Cristo y que esa luz resplandezca en medio de esas tinieblas y todos los que vean, sí, y que todas esas tinieblas vean la luz de Cristo, de Cristo, y anhelen esa luz, anhelen tener esa luz. La gloria sea para Él, la gloria sea para Él. Entonces nos queda a ti y a mí prohibido, hermanos, esconder la luz de Cristo. La luz de Cristo la he entregado a tu vida, en mi vida, para que resplandezcamos, porque decía la palabra, que la luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz, sino que la luz de Cristo triunfa en medio de la oscuridad. Así que la gloria es enteramente para Él. Entonces, si a nosotros se nos está diciendo a través de la palabra que nosotros no podemos esconder la fe, nosotros no podemos engavetar los dones y los talentos. Entonces lo que nosotros realmente debemos hacer es vivir y andar como hijos de luz, como Él, como solamente Él es luz. Nosotros tenemos que vivir como esos hijos que irradian su luz, y eso es tremendo, porque de eso nos habla la palabra en el libro de Efesios. Ese es Efesios capítulo 5, cuando dice a tu vida, a mi vida. Vamos a leer Efesios capítulo 5, lo vamos a leer del 1 al 8, ¿sí? Enseña la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitad a ese Cristo vivo, a ese verbo hecho carne, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, andad como hijos de luz. Todas estas obras de la carne, dice la palabra, que el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Hermanos, si esto es tajante, ya esto lo hemos visto muchas veces cuando hemos nombrado los frutos de la carne en el libro de Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21, ¿sí? Pero dice la palabra que nosotros debemos vivir en la luz, porque hoy en día nos resplandece la luz de Cristo, y que necesitamos andar como hijos de luz, Entonces nosotros debemos vivir una verdadera conversión que se desarrollen en ti y en mí, que florezcan, que afloren los frutos del Espíritu, como los nombra Gálatas capítulo 5, versículo 22, hermanos. Eso es lo que realmente quiere el Señor, que nosotros vivamos una verdadera santidad. Acuérdense que sin la santidad nadie podrá ver el rostro de Cristo, hermanos. Necesitamos una santidad. Entonces la palabra es tajante y dice que nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Nosotros no nos podemos esconder, nosotros tenemos que
a través de nuestra luz resplandecer para que iluminemos a todos los demás, para que muchos anhelen esa luz de Cristo que ha depositado en ti y en mí, ese espíritu de poder, de amor y dominio propio y todas las cualidades que tiene, como la vimos allá en el libro de Isaías capítulo 11 versículo 1 y 2. Tremendo, porque es un espíritu de consejo, es un espíritu de conocimiento, es un espíritu de poder, es un espíritu de temor de Jehová. El espíritu de Jehová es un espíritu precioso, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Hermanos, y es un tesoro precioso lo que Dios ha entregado a tu vida, a mi vida, que no le hayamos, que no, todavía no hayamos, no le hayamos dado el verdadero valor, o no comprendamos el verdadero valor de este espíritu, es otra cosa, pero el valor lo tiene, así sea que tú y yo no se lo hayamos entregado. Entonces es tremendo, porque el Señor a ti y a mí no nos ha invitado a un cambio de conducta. El Señor no te ha dicho, hermano, sí, el Señor que le dijo a Moisés, el Señor le dijo, Moisés, yo quiero que cambies esto, yo quiero que cambies aquello. No, el Señor le dijo, el Señor le dijo a quién, a Jeremías, el Señor le pidió un cambio de conducta. El Señor le dijo, si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Si te convirtieres a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. Ese es el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19, si no estoy mal. El Señor le declara tremenda palabra y le dice a Jeremías, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es una palabra tremenda de poder, porque el Señor lo que está pidiendo de ti y de mí es una verdadera conversión, que saquemos lo precioso de lo vil, que desechemos a ese viejo hombre, hermanos, y en este mundo que sean ellos los que se conviertan a mí y nosotros no a ellos, sí, que sean las tinieblas que vengan a la luz y no que la luz se apague como ese pábilo que se apaga, sí, como ese cabito de vela que se apaga. No, nosotros somos luz en medio de las tinieblas, y que nuestra luz cada día resplandezca más y que esas tinieblas se conviertan a la luz y no que la luz, hermanos, se convierta en tinieblas. Esto es lo tremendo y es lo que acontece hoy en día con esa tibieza, con ese doble ánimo, con ese de nadar en las dos aguas. Muchas veces son luz y muchas veces son tinieblas. Y wow, acuérdense que para el Señor es tajante cuando dice que Él a los tibios y a esos inconstantes el Señor los aborrece, los vomita, porque Dios es un Dios de verdad y Dios siempre es luz. En Él no hay tinieblas ni hay variaciones, en Él no hay oscuros, en Él no hay grises, no hay matices. Entonces necesitamos estar llenos de Cristo, hermanos. Necesitamos estar llenos de Cristo si es que verdaderamente queremos que esa luz resplandezca. Y sigue diciendo el versículo 16 del capítulo 5 de Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz. Nuestra luz debe alumbrar como la luz de Cristo. Es decir, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Que la luz de Cristo siempre, o que le permitamos a Cristo siempre que resplandezca su luz en ti y en mí. Como la luna resplandece o refleja la luz del sol, así tú y yo debemos permitirle a Cristo, con nuestra santidad, que su luz resplandezca o se refleje en ti y en mí. La gloria sea para Él, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No solamente la luz, sino que viendo vuestras buenas obras, los frutos, ¿sí?, de vuestras buenas obras, glorifiquen a ese Dios vivo. Entonces, hermanos, para que nosotros irradiemos esa luz, nosotros necesitamos estar llenos de Cristo, de la luz. Nosotros necesitamos estar llenos de Cristo, de su luz, porque Cristo es la luz del mundo. Amén. La gloria sea para Él. Y si nosotros no estamos llenos de ese Cristo vivo,
Si nosotros no estamos llenos de su presencia, de ese Espíritu Santo, entonces nunca podremos resplandecer como Él lo hace. La gloria sea para Él. Y vamos al libro vamos a lo que nos dice Juan en su primera carta. Es tremendo este varón, lo que dice de ese Cristo vivo de gloria. Vamos a leer primera de Juan, vamos a leer en el capítulo 1, el versículo del 5 al 7, enseña la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, todos lo sabemos y ya lo hemos visto como nuestro Señor Jesús es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén, la gloria es. Pero aquí viene lo tremendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Cristo, pero andamos pateando con las dos, ¿sí?, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo Juan en el capítulo 2, en el versículo 9 y 11, dice, del 9 al 11 dice la palabra: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ojo, el odio, ¿sí? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas les ha cegado los ojos. Sigue diciendo Juan en el capítulo 3, vamos a leerlo, el versículo 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, hermanos, en que Él, el Cristo vivo, puso su vida por vosotros, por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Repitamos este versículo 17, que es un versículo tremendo. Dice la palabra: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Pero lo tremendo es este versículo 16. Este versículo 16 que dice: en esto hemos conocido el amor. Cristo es amor, hermanos. Cristo es amor, ese que ofreció su vida por ti y por mí hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz, la ofreció por amor, y dicen que esa es la mayor muestra de amor, ¿sí? También nosotros debemos, sí, entregar nuestras vidas por el beneficio, por nuestros hermanos, ayudarlos en sus necesidades. Nosotros también necesitamos mostrar este amor, y fue tajante Pablo cuando le dijo a los corintios, y ese es el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, sobre todas las cosas, el amor, habla de la preeminencia del amor. Es algo tremendo este capítulo. Y decía Pablo, o la palabra enseña tu vida y a mi vida, porque sin amor no somos nada, hermanos, y aún si ayudásemos a todos nuestros hermanos, ¿sí?, y vendiésemos todo lo que tenemos y se lo damos a los pobres, pero si no hay amor, no somos nada. Entonces una cosa debe estar agarrado de la otra porque están concadenadas. Entonces tenemos que ser conscientes de que necesitamos primero estar llenos del Espíritu de Jehová. Segundo, que tenemos que permitirle a ese Cristo vivo que refleje su luz en ti y en mí, acompañada de buenas obras, pero movidas por el amor, porque mire lo que dice el capítulo 13 de 1 Corintios en su versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que el amor
lo es todo porque Cristo es amor. Si usted está lleno de amor, entonces el Espíritu de Jehová está dentro de usted, porque el primer fruto del Espíritu es el amor. Es el amor. Y si entonces ahí es cuando mostramos que estamos llenos de la presencia del Señor, que estamos llenos de la presencia del Señor, llenos de amor, de benignidad, de misericordia, de piedad, de compasión, de paciencia, de ese fruto del Espíritu. La gloria sea para Él. Entonces les mostraba todo esto, hermanos, porque es tremendo la palabra que está diciendo a tu vida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así necesitamos reflejar la luz de Cristo para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice el versículo 16 del capítulo 5 de Mateo que estamos desarrollando. Pero hay que tener claro, hermanos, que hay una gran diferencia entre la luz de Cristo y las buenas obras. Hay una gran diferencia, y es lo que tenemos que diferenciar, es que la luz de Cristo es que le permitamos que irradiemos la luz de Cristo, es una cosa, pero que hagamos buenas obras es otra cosa. Y se puede tener una cosa sin hacer la otra. Entonces es ahí donde estamos fallando, porque decimos que estamos iluminados por la luz de Cristo, pero no estamos mostrando frutos, no estamos mostrando buenas obras. Y ahí es cuando el Señor Jesús puso, por ejemplo, a tu vida y a mi vida, cuando vimos la parábola del buen samaritano, que ese era el libro de Lucas capítulo 10, será como el versículo 25. El Señor decía a tu vida y a mi vida. Vamos a leerla para los que no han tenido la oportunidad de conocer la parábola del buen samaritano. Vamos a leerla. Vamos a leer Lucas capítulo 10 del versículo 25. Lo vamos a leer hasta el 37. La gloria sea para el Señor. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, me fui para otro. Vamos al 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel le respondiéndole le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre, ¿sí?, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Como te está diciendo hoy la palabra tu vida, mi vida. Ve y haz tú lo mismo, porque ya te he enseñado quién es tu prójimo, quién es el digno de tus buenas obras. Y en esta palabra el Señor nombraba a un sacerdote y a un levita, los ponía por ejemplo, que son 2 varones que conocen la ley, que sabían lo que estaba establecido en la ley, porque el Señor había dado un gran mandamiento, que era amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, pero había dado un segundo y gran mandamiento, que es amarás a tu prójimo. Aún el Señor Jesús ha dicho, tu vida y mi vida, que amemos a nuestros enemigos, ¿sí? ¿Y de qué nos sirve llamarnos hijos de Dios si no estamos poniendo por obra su palabra? ¿Estamos irradiando verdaderamente la luz de Cristo?
o decimos que estamos llenos de la luz, pero no estamos obrando, estamos haciendo como dice Santiago en el capítulo 1, creo que es versículo 22, que estamos siendo solamente oidores olvidadizos de la palabra, pero no estamos siendo hacedores de ella, como que nos decía Juan en su primera carta en el capítulo 3, ¿sí? Decía en el versículo 18, decía: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra, ¿sí? Sino de hecho y en verdad, decía. Entonces, hermanos, ahí estaba un levita y un sacerdote conocedores de la palabra. Pongamos hoy en día a los cristianos, si tú ves a tu hermano ahí en necesidad y pasas de largo, ¿qué estás haciendo? Estás mostrando el amor de Cristo. Dice cómo mora el amor de Dios en su corazón. Cómo mora el amor de Dios en su corazón. Estamos llenos, estamos revestidos del amor de Cristo, estamos dando frutos estamos mostrando los frutos de ese espíritu que el Señor ha depositado en ti y en mí. Estamos mostrando los frutos del espíritu de Jehová, del espíritu de ese Cristo vivo de la gloria. Entonces, miren que se puede decir que somos hijos de Dios y que estamos iluminados por su luz, o que somos mostrando su luz, pero no estamos haciendo buenas obras. Y entonces el Señor pone, por ejemplo, a este samaritano, hermanos, que era tenido en poca estima por los judíos, pero cuando ve a este varón ahí tirado se conmueve. Cuando ve a su hermano, a su prójimo, se conmueve y le presta su ayuda. ¿Quién hizo la voluntad de Jehová? ¿Quién hizo la voluntad de ese Cristo vivo de la gloria? ¿Quién mostró amor por su prójimo? ¿Quién mostró frutos de un verdadero espíritu de Cristo? ¿El levita? ¿El sacerdote? ¿O este que lo tenían considerado en poca estima? Porque acuérdense que judíos y samaritanos no se gustaban. Entonces es tremendo, porque enseña la palabra que el samaritano primero le echó aceite y después le echó vino, y era algo que realizó mal, porque primeramente se limpia la herida con vino, que es como un astringente que también que contiene alcohol, que es que desinfecta la herida, que es un agente desinfectante, por digamos así, y después se lubricaba con aceite para que suavizara la herida, para que aliviara el dolor. Y él lo hace de una manera errada, pero lo que realmente cuenta es el actuar. Hay muchas veces el Señor mira la intención, no cómo lo hagas, sino que verdaderamente de la intención de tu corazón, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca, pero también de lo que hay en el corazón se mueve una persona, porque cuando hay amor en tu corazón, tú te mueves en amor, por amor, para hacer una obra por tus hermanos. Y el Señor está invitando, y estás antes cuando decía a tu vida, a mi vida, que no fuéramos como los escribas y los fariseos, ¿cierto? O las personas del mundo que solamente ayudan a los que le puedan regresar el favor, o que invitan a las cenas a aquellos que los pueden invitar a ellos después. El Señor decía, Jesús era tajante y decía: cuando des una cena, dar a los pobres; cuando des una ayuda, dásela a los necesitados, porque ellos no tendrán con qué pagarte, pero recompensa tenés en el cielo. Y cuando estábamos viendo que el Señor nos invitaba a ti y a mí a no hacernos tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo, ¿sí? Un tesoro de buenas obras, Entonces dice la palabra en el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mostremos esa luz, mostremos esa fe, mostremos ese amor de Cristo en ti y en mí, y que nuestras buenas obras hablen por ti y por mí, pero no para honrar tu nombre, sino para honrar el nombre de Dios. Dice: y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque esos hermanos a los cuales tú y yo le brindemos esa ayuda, que no tendrán con qué pagarnos, glorificarán al Dios del cielo, porque dirán: ciertamente Dios se acordó de mí, o mi Señor te pague. Y glorificarán a Dios por lo que tú y yo, o por lo que el Señor
haya hecho en sus vidas a través de ti y de mí. Porque la honra, la gloria, la exaltación y la alabanza es para Él. Si es que en verdad estamos conscientes de que solo somos instrumentos a través de los cuales Él se glorifica. Él se glorifica. Y les mostraba todo esto, hermanos, porque es un tema tremendo. No me quiero extender en esto. Se los mostraba para que vean que a veces tener la luz de Cristo no es suficiente. Hay que mostrar la verdadera luz a través de obras, no solamente no solamente amar de palabra, ¿sí? Sino de hechos y en verdad. Y cuando Santiago habla en el libro, en su capítulo 2, él dice: a tu vida y a mi vida, que una fe, hermanos, una fe sin obras es una fe muerta. Y es la verdad. Nosotros decimos que tenemos a Cristo, pero si nuestras obras están demostrando lo contrario, entonces esa fe pierde valor, y es tremendo. Y para finalizar, vamos al libro de Santiago, en el capítulo 2, si no estoy mal, por allá en el versículo 14, dice: a tu vida y a mi vida, algo tremendo. Dice la palabra que la fe sin obras está muerta. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Y es tremendo porque dice aquí, lo que dice aquí: pero alguno dirá: tú tienes fe, tú tienes fe, tú tienes fe, yo tengo obras. Eso le podía decir el samaritano al levita y al sacerdote: ustedes tienen fe, pero yo tengo obras. Ustedes tienen fe, pero yo tengo obras. Y ese era el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y decía: muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré las obras que muestran mi fe, las obras que muestran mi misericordia, las obras que muestran mi amor, las obras que muestran la verdad de Cristo. Entonces, ahí vemos cómo una fe sin obras es una fe muerta. Y el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida: ¡hey! Que resplandezca esa luz de Cristo en vosotros, para que viendo vuestras buenas obras, el nombre de nuestro Señor Jesús, el nombre de nuestro Padre, sea glorificado en los cielos. Así que a eso nos invita el Señor, no solamente llamarnos hijos de Dios, siervos de Cristo, y decir que estamos iluminados por su luz, que la luz de Dios o de ese Cristo vivo resplandece en ti y en mí, sino llenos de buenas obras, haciendo tesoros en el cielo a raíz de nuestras buenas obras, como ese samaritano, moviéndonos siempre a misericordia, con amor, para que nuestra fe esté viva, ¿sí? Con buenas obras, y así
cada uno de esas personas que reciba el amor de Cristo a través de nuestras obras, glorifique ese Dios que está en los cielos, que está en los cielos. Es tremendo, hermano, es una palabra preciosa, es una palabra de poder lo que el Señor ha traído a tu vida y a mi vida, que no podemos dejar de hacer, o sea, tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, porque todas van agarraditas de la mano, ¿sí? Empeñarnos en vivir en santidad para estar llenos de la presencia del Espíritu de Jehová, que ese Espíritu irradie su luz en ti y en mí, que seamos un reflejo de la luz de Cristo, ¿sí? Estar llenos de amor para nuestro prójimo, para que ese amor nos motive, porque Dios es quien pone el querer como el hacer en nuestros corazones, nos motive a hacer obras en amor, para que a través de esas obras se vea la gloria de Dios, se glorifique el nombre de Dios que está en los cielos, porque ahí es donde verdaderamente mostramos frutos, ¿sí? Frutos de una verdadera fe, frutos de un verdadero evangelio de Cristo. La gloria sea para Él. Hermanos, me gozo por lo que el Señor ha traído a nuestras vidas. La paz y el amor de Cristo sea con ustedes. Bendiciones para todos. Que la paz y el amor del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea con tu vida y con mi vida. Levanto mis manos al cielo, declarando: Padre, siervo inútil soy, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, pues deje de oír. Mi alma alaba a ese Cristo vivo y me gozo por esta palabra preciosa que ha traído a tu vida, a mi vida. Espero que te llene a ti también y que la compartas para que llene a otros. Que sigamos incrementando la comunión con el Señor para que este tiempo de calidad que le ofrendamos al Señor nos fortalezca cada día más, y que si el enemigo se levanta contra tu vida y contra mi vida, pues está vencido, porque el Señor declaró que Él derrotará a todos los enemigos que se levantaren contra nosotros, a los que le somos obedientes, como nos muestra el libro de Deuteronomio en su capítulo 28, creo que es versículo 7, que Él derrotará a todos los enemigos que se levantaren contra ti y contra mí. Por un camino saldrán contra ti y contra mí, pero por 7 caminos tendrán que huir delante de nuestra presencia. La honra, la gloria y la exaltación, la alabanza y el poderío es para Él. Los amo mucho en el amor de Cristo, hermanos. Bendiciones para todos. Amén, amén y amén.